Ahora en breve vamos a hablar con Fernando Oreja, que es un ingeniero agrónomo que hemos exportado a Estados Unidos. Fernando tiene un doctorado y es especialista en maleza. Él en este momento se desarrolla como investigador en Estados Unidos, específicamente en Oregon. Vamos a hablar con él. Fernando, muy buenos días y decinos, ¿qué andas haciendo por allá? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Bueno, mirá, yo me vine hace 2 años, en el 2020, me vine a hacer un postdoctorado en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con Ramón León, y ahí estuve trabajando en distintos proyectos que tenía Ramón, con todo relacionado a manejo, más que nada manejo de especies resistentes a herbicidas, ¿sí? Con distintos proyectos, ya sea con el uso de cámaras para incorporar a vehículos motorizados o a drones para detectar malezas, o manejo integrado, llámese a distintos usos de distintos herbicidas combinados con cultivos de servicio, mirando un poco qué pasaba con las malezas, pero también mirando qué pasaba con algunas plagas y algunas enfermedades que había ahí dando vueltas. Así que bueno, era una buena variedad de cosas que tenía para hacer. Estaba bastante ocupado y más o menos hace un mes que me vine a la Universidad Estatal de Oregon, así que acá estoy trabajando con otro proyecto que es manejo integrado de cardo ruso. En esta zona es bastante distinta a aquella. Salsola Cali, ¿no? Exacto. Sí, el cardo ruso. Esta es una zona, está bien al noroeste y en particular dentro de Oregon es una zona más seca porque está al este de Oregon. Entonces se hace trigo, lo único que se puede hacer es trigo. Incluso se alterna trigo con algún año que no se hace nada, se deja el suelo descansar para juntar un poco de agua. Entonces, en ese ambiente, el salsol Cali es bastante problemático, es muy difícil de controlar, sobre todo después de la cosecha. Ahora empezó la cosecha, un poco retrasada. Después de la cosecha, cuando uno levanta el trigo, ahí el cardo es donde se recupera y empieza a crecer, y más o menos a fines de verano se empiezan a romper las plantas y se ve eso de las películas del oeste, del lejano oeste, que vuelan las plantas dando tumbos. Bueno, son el salsol Cali. Acá también, si te vas a zona de Tranquilauco en América, lo vemos eso tranquilamente. ¿Y sabés qué? Quiero aprovechar ahora, porque vos no te olvidaste de lo que es Argentina, lo tenés bien presente, porque seguramente te están contando que estamos atravesando una situación de bastante estrés hídrico, bastante falta de agua, y estamos acá en Argentina un poquito preocupados de qué va a pasar con las malezas ahora cuando después de alguna lluvia se empiece a reactivar el tema de los controles, porque ahora está todo frenado, una cuestión obvia de estrés de las plantas. Entonces, ¿qué nos podemos encontrar ahora cuando para agosto, fines de julio, agosto, comience el régimen hídrico un poquito a normalizarse? ¿Cómo van a estar esas malezas? Calculo que no va a ser nada sencillo. ¿Nos podrías contar un poco qué nos vamos a esperar desde el punto de vista de controles para tratar de bajar ese stand de plantas? Bueno, en esta época está, como vos decías, está bastante seco y hace frío, entonces como que no tenés mucha actividad de malezas. Y la verdad es que no convendría hacer ninguna aplicación porque las malezas por el frío están bastante estresadas y no hay mucha actividad fotosintética. Hay muchos herbicidas que necesitan de actividad fotosintética para que trabajen bien. De otra manera van a funcionar, pero van a funcionar a medias, lo cual no es bueno para nadie. Eh, y hay herbicidas que trabajan mejor con temperaturas un poco más elevadas, no cerca de 0 o 5 grados como están teniendo ahora por ahí. Entonces, la idea sería esperar, eh, como vos decís, cuando empiezan un poquito a subir la temperatura y si vuelve un poquito a llover, uno esperaría que las temperaturas tan frías hayan sacado de la dormición a muchas de las especies primero estivales y que se vengan flujos de emergencia grandes, ¿sí? Como de golpe. En general, las primeras estivales, si viene un invierno más o menos tranquilo, templado, tardan en emerger porque la salida de la dormición esa es mucho más lenta, ¿no? Claro, claro. Pero cuando hay temperaturas muy frías, tiene que haber humedad también, pero cuando hay temperatura fría y humedad, eso hace que la salida de la dormición sea muy rápida
tiene que venir acompañado de una primavera relativamente templada también, ¿no? Si la primavera es fría, va a costar también, porque hay dentro de ese grupo de primaveras estivales, hay algunas que no solo requieren el frío para salir de la dormición, sino que requieren temperaturas alternadas. Y si hace frío, las temperaturas alternadas, es muy difícil que se alcancen esos requerimientos. Entonces, si la primavera es fría, uno no esperaría que haya una reactivación muy grande, a pesar de que haya alguna lluvia, una reactivación muy, muy grande de flujos de emergencia muy grande. En cambio, si la primavera se da vuelta y empieza el calor de golpe, ahí sí yo me estaría más atento, exacto, a recorrer más seguido los lotes todavía, porque bueno, se pasa rápido. Sí, sí, totalmente, lo que vos decís. Entonces, en esta situación es probable que tengamos un panorama complejo porque va a venir bastante escalonada, por lo que yo entiendo, la emergencia de malezas. Eso lo que nos va a llevar a recorrer más y a estar más atentos. Exacto, exacto. Al venir una primavera fría, pero a la vez seca, ¿sí? Eso va a hacer que la germinación de esas semillas sea más escalonada, porque los niveles de dormición todavía van a ser altos, ¿sí? Entonces, uno esperaría que la germinación en el tiempo sea más, la ventana de emergencia sea más larga. Perfecto. Déjame que te lleve ahora 2 segundos para el tema del control y pensando en ayudantes. Es de esperar que en este momento del año y con estas condiciones las malezas, que hay algo que a mí siempre me encanta escuchar cuando hablan, del tema de la acumulación de ceras en la superficie de las hojas, de aquellas que ya han pasado todo el invierno y bueno, ahora van a comenzar a enlongar, a crecer. Eso querés hacer un breve comentario, que qué es lo que hace la maleza para protegerse de ella, ¿no? Exacto. Sobre todo en época seca. En Bien. época seca lo que hace la maleza, si no logramos hacer un buen barbecho al inicio, ¿sí? Del otoño o a mediados del otoño, antes de entrar en el invierno, y tenemos malezas que emergieron en esa época, esas malezas están creciendo muy de a poco por las temperaturas bajas, pero van creciendo y a la vez van, depositando esa capa de cera, ¿sí? Que bien decías, que las hace mucho más resistentes para la aplicación de herbicidas. ¿Sí? Entonces, atravesar esa capa de cera una vez que pasó el invierno y queremos hacer el control de esas plantas, tenemos dos problemas ahí. Uno, tenemos la acumulación de esa capa de cera que es más difícil de atravesar con el herbicida, y a la vez tenemos una planta que lentamente, pero fue acumulando biomasa. Entonces no es lo mismo. Por eso los marbetes de los herbicidas dicen que el mejor momento es el estado de plántula, es el estado más vulnerable de la maleza. ¿Sí? Exactamente. Porque ahí es donde uno, cuando hace la aplicación, tiene la mayor concentración de ingrediente activo por gramo de biomasa de la maleza. En cambio, con una planta más grande, esa concentración se va reduciendo. Entonces ahí tenemos dos factores que si no tuvimos en cuenta al principio, sí, al arranque de la campaña de invierno, se nos puede complicar. Entonces ahí cuando hablamos de los aceites vegetales metilados versus, por ejemplo, alcoholes, ahí hay una diferencia notable, y esto vos desasname, una diferencia notable a favor de algo que va a ayudar a barrer las ceras, como los aceites. O no, por ahí me decís que no. No, hasta donde yo sé, y no quiero, no soy un experto en esto, Mariano, pero tenés razón, es así. Hasta donde llega a mi entender, sería conveniente usar ese tipo de coadyuvantes cuando uno tiene esa barrera de cera, ¿sí? Que me impide la llegada del herbicida a que sea absorbido por la hoja. Perfecto, perfecto. Fernando, simplemente como para ir dando un cierre a esta linda oportunidad, que me gustaría hacerte una pregunta: ¿qué pequeña síntesis podrías hacer del tema resistencia, cómo se viene manejando por ahí de la visión desde Estados Unidos, de qué nos podemos esperar aquí en Argentina, como para aportar un poco más de información de un tema que pareciera que está siendo importante últimamente? Sí. ¿Querés la visión optimista o la visión pesimista? No, vamos por la positiva, vamos por la positiva, la versión optimista, acá somos positivos. No, la versión optimista es que yo creo que en general la gente está tomando conciencia de lo que es el abuso del sobreuso de herbicidas, ¿sí? De que no es solo aplicar herbicidas por aplicar, sino que hay que tener un cierto criterio, hay que saber en qué momentos usarlos, hay que saber cuál usar y rotar herbicidas. Yo creo que la gente
En Argentina estoy convencido de que sí, porque lo converso con mucha gente y la gente ya eso lo ha entendido así. De hecho, hicimos una encuesta, ya quedó medio vieja, era en época de pandemia ahí con la Universidad de Buenos Aires, y hicimos dos, hicimos una en el 2015 y una ahí en pandemia. Y vimos un aumento en productores y asesores, un aumento de la cantidad de productores y asesores que decían rotar herbicidas, realizar un manejo más integrado de malezas, combinar, por ejemplo, algún cultivo de servicio, ese tipo de cosas, como que se está tomando mucho más conciencia, ¿sí? A nivel productor, que es lo importante, porque nosotros desde la academia podemos decir un millón de cosas, pero desde ahí a que llegue al productor hay un trecho bastante largo y no es fácil, ¿no? Vos estando en INTA lo habrás sabido bien. Etapa pasada, etapa pasada. Sí, sí, por eso, cuando estabas en INTA, perdón. Entonces, bueno, como que yo soy optimista en ese sentido. Acá en Estados Unidos también, pero me parece que van un poquito como que cuesta más esa llegada, incluso la bajada que yo veo, acá la extensión también la hacen las universidades. Un poco el USDA, pero también me parece que el que más está con el productor son las universidades. Y incluso la bajada de algunos congresos a los que he ido acá y charlando con otras personas de las universidades y demás, me parece que la bajada no es tan así. Me parece que todavía están mucho con el tema del control y bueno, y que si algo no anda, traigamos otro cultivo resistente a herbicidas y lo reemplazamos y le metemos con ese herbicida y así es como van apareciendo todas estas que día a día siguen apareciendo y no van a dejar de aparecer. Totalmente, totalmente. Esa era mi versión pesimista, que no iban a dejar de Sí, te iba a decir, pero bueno, la mechaste muy bien disimuladamente. Entonces, Fer, última. 3, 5 tips para el manejo de malezas en esta salida, bueno, en este fin del invierno seco, que vos nos quisieras resumir. Bien. Seco es muy difícil. El manejo en seco es muy complicado porque por un lado vos no querés tener esa maleza que te esté consumiendo agua, porque esa agua la vas a necesitar para el cultivo, pero a la vez aplicar con esa maleza estresada no te garantiza un buen nivel de control, ¿no? Entonces, eso hay que tener un buen ojo de agrónomo y saber decidir en qué situaciones uno puede controlar y en cuáles no. Fundamental recorrer los lotes mucho. Cuando empieza a subir la temperatura, puede cambiar de una semana a la otra la situación del lote un 100%. Después, conocer el lote, lamentablemente hay lotes que no se conocen porque son las primeras veces que se agarran y demás, pero uno que ya viene viendo el lote debería conocerlo y saber qué especies me voy a encontrar, qué especies tengo en el banco de semillas, porque puede que uno decida hacer una aplicación, ¿no? Y en el momento que decida hacer la aplicación, por lo que ve, va a hacer aplicación con alguna herbicida de contacto, pero por ahí ya es el momento de hacer alguna aplicación de un residual. Para hacer la aplicación del residual tiene que saber más o menos qué maleza se puede encontrar en ese banco de semillas, ¿no? Y para eso, para decidir qué herbicida usar, debería conocer o saber qué maleza va a tener, ¿sí? Y la otra, esto que hablábamos recién, que uno debería tratar de combinar estrategias, ¿sí? De acordarse si tiene qué fue lo que aplicó antes, perdón, y rotar modos de acción para evitar esto de que aparezcan malezas resistentes, igual que cuando llega una máquina que viene de cosechar afuera, limpiarla la máquina, tomarse el trabajo. Yo sé que cuesta y la gente está apurada y quiere cosechar y demás, pero eso puede ahorrar muchos dolores de cabeza a futuro. Y tenía otro y se me fue. Suele pasar, suele pasar. Sí. En este caso. Bueno. Déjame que complete con un mensaje. Viste que yo soy un poquito fanático de la calidad de aplicación. Poquito. Que bueno, también sumado a todo esto importante que vos estás diciendo, Fernando, es que cuidemos mucho la calidad de aplicación, porque muchas veces por descuidar este parámetro tan importante, más allá del uso correcto de ayudantes, sino también de la correcta regulación de la máquina, podemos estar
aplicando una subdosis o sobredosis inadecuada, sin lugar a duda. Fernando. Coincido 100%, y adhiero. No, y otra cosita que se me escapaba era el tema carryover, que esta primavera, con primavera seca y fría, puede haber muchos problemas de carryover de herbicidas anteriores. Así que hay que tener mucho cuidado. Si no empieza la lluvia y no levanta la temperatura, sobre todo en lotes con mucho contenido de arena y pH mayor a 7, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, mucho cuidado, parte oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sur de Córdoba, hay que estar atentos. Fernando, muchísimas gracias por tu participación. La verdad que es un lujo que nos podemos dar de contar con tu presencia virtual. Y bueno, esperamos que para cuando vengas acá para poder organizar algún evento con vos. Te vamos a estar esperando con muchas ansias. Desde nuestra parte, mil gracias. Un abrazo grande, Fernando, y estamos en contacto. Muchas gracias, Mariano, a ustedes por la invitación. La verdad que estuvo muy bueno. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y los invitamos a compartir otros episodios y los nuevos que están por venir por los canales de YouTube y Spotify.